suma de esfuerzos es lo que nos va a permitir tener soluciones tangibles en la vida cotidiana, y más en un estado como el nuestro. Hoy vamos a hablar de un tema que nos conmueve, pero que sobre todo me parece nos mueve a las mujeres y debería movernos a toda la sociedad en su conjunto, que son los feminicidios. Quiero compartirles que estoy hoy desde la Cámara de Diputados, en unos momentos más, esperando un dictamen muy importante, porque hoy está en riesgo el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, que fue creado en 2005, un espacio que tiene autonomía técnica, que tiene por objetivo generar insumos, análisis que nos permitan a los legisladores y a las legisladoras, pues tomar decisiones acertadas en torno a una realidad que es lacerante y orientar de forma adecuada los presupuestos, cosa que debo decir, pues no ha estado ocurriendo en los últimos 2 años. Hemos vivido un retroceso muy grave, así que pues es un tema muy importante. Siempre se habla del Estado de México y sus cifras. Tenemos la población de 11 entidades de la República, pero yo diría, si fuera una sola mujer víctima de feminicidio, es un tema que nos tiene que mover. No somos números, somos personas con familia, con un proyecto de vida y con una aportación muy importante a la sociedad. Por eso hoy me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestras ponentes. Está Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios. Muy bienvenida, Wendy. Mucho que platicar sobre estos recortes al presupuesto o sobre esta retención incluso del presupuesto, reglas de operación atrasadas, etcétera. Ya nos contarás. Muy bienvenida, muchas gracias. Está, por supuesto, Indira Sandoval. Gracias, Indira, paisana nuestra. Un orgullo tenerte con nosotros siempre. Queremos que este programa tenga una utilidad social y por eso quiero reconocer la presencia de Melissa Vargas Camacho. Melissa, titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México, responsable también de llevar los refugios, responsable de muchos programas a favor de las mujeres. Yo te quiero reconocer siempre tu enorme disposición, Melissa, porque siempre estás a una llamada, siempre estás en las madrugadas, porque este es un tema que no respeta horarios. Mi reconocimiento, Melissa. Igualmente a Dilcia García, que está en la Fiscalía y que de verdad también hay un reconocimiento muy importante a su labor, porque siempre es una gran aliada para este tema que, insisto, nos tiene que convocar a todos. Y bueno, pues la provocadora de este espacio, nuestra muy querida paisana Ana Yuritsi, te damos también la más cordial bienvenida, querida tocaya. Vemos una tendencia creciente. Yo veía un estudio del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. En 5 años, los presuntos delitos de feminicidio se han incrementado en 129.93%. De enero a junio de 2019 y de enero a junio de 2020, estos presuntos delitos de feminicidio han crecido 9.74%. No es cierto que se nos apoye a las mujeres, no es cierto que la fraternidad familiar nos mantenga a salvo. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Quiero hacer brevemente la presentación de nuestra paisana Ana Yuritsi. Gracias, Ana Yuritsi, por impulsar este espacio. Es un tema fundamental, pero sobre todo por pensarlo en cómo quienes nos escuchan pueden tener una ventanilla segura que tocar, cómo podemos encontrar juntas soluciones y, por supuesto, qué oportunidades de mejora tenemos tanto en la administración pública como en el ámbito legislativo y en el activismo. Yo diría que hay muchísimo que hacer. Bien, déjenme presentarles a nuestra querida Ana Yuritsi. Gracias. Ana Yuritsi se ha especializado en prácticas legislativas y cabildeo, en feminicidio, en la violencia feminicida. Te reconocemos de verdad tu trabajo en este sentido. Ha sido diputada federal, diputada local en el Congreso del Estado de México, fue candidata a la presidencia municipal de la capital del Estado, secretaria general del Comité Ejecutivo del PRD en el Estado de México y actualmente es integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de México, coordinadora sectorial de mujeres del Partido del Trabajo en el Estado de México. Ana Yuritsi, te dejo el uso de la palabra en la conducción. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Un gusto saludarte y para mí es un honor poder participar en este foro tan importante, que podamos compartir distintas panelistas con la experiencia, algunas en la actividad en las organizaciones de la sociedad civil, otras en el tema público,
pero de verdad, diputada, muchísimas gracias por este honor de poder conducir este foro virtual, Feminicidios, la otra pandemia, gracias al colectivo 50+1 que dignamente presides, diputada, y agradecerles a todas las panelistas poder encontrarnos y coincidir esta tarde. Muchísimas gracias. Y vamos a dar inicio, si me lo permites, diputada. La paz no es solo la ausencia de guerra. Muchas mujeres encerradas en confinamiento por el COVID-19 sufren violencia donde deberían estar más seguras, en sus hogares. En el contexto actual, obligados a acatar las medidas impuestas a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, resulta que no solo se encendieron las alarmas por la expansión del virus, sino también por la otra pandemia que ni el COVID-19 detiene: la muerte de miles de mujeres que quedaron encerradas en casa con sus agresores. La mayoría de los países han comunicado un aumento de la violencia doméstica y, por supuesto, un aumento en las tasas del feminicidio. El confinamiento por el COVID-19 ha provocado que mujeres, niñas y niños y las diversidades sexogenéricas padezcan de desigualdad y violencia. Encontrarnos hoy esta tarde en este foro con 4 panelistas expertas en el tema de feminicidios que nos hablarán de las características, de las causas, de la naturaleza, de cómo atender, cómo prevenir este problema. Esperamos que todas las mujeres que nos están viendo en nuestra plataforma tengan un espacio que puedan ser de gran utilidad para que puedan ellas conocer a dónde acudir, cómo pedir ayuda en este confinamiento domiciliario. Así que yo les doy la más cordial bienvenida a las 4 panelistas que nos acompañan y las saludo con muchísimo cariño porque nos hemos encontrado en distintas fases con cada una de ellas, así que las admiro, las aprecio y muchísimas gracias por estar presentes esta tarde. Me voy a permitir presentar a nuestra primera panelista, Wendy Figueroa Morales. Wendy, psicóloga, feminista titulada con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, directora desde el 2013 de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, es referente en México de la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios, fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad y referente en los países de América del Norte y América Central. Es consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de Filantropía. Ha recibido diversos reconocimientos por su activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional, así como internacional. Es huésped de honor en Buenos Aires, Argentina, y Mujeres que Caminan Seguras en manos de Marcela Lagarde. Wendy, bienvenida a este foro Feminicidios, la otra pandemia. Te saludo con muchísimo gusto y platícanos por qué se ha calificado como la otra pandemia el fenómeno del feminicidio en México y cuál es su situación actual en el Estado de México. Adelante, Wendy, bienvenida. Gracias, Ana Yurixi, por este espacio, por la invitación al colectivo 50+1, la diputada Ana Lilia, gracias. Y bueno, es un placer compartir este espacio con las compañeras que me acompañan. Y bueno, quisiera justamente empezar a hacer visible que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, al acceso a la justicia, pero también es un problema de salud pública debido a que impacta sobre la salud física y emocional de las mujeres, niñas y adolescentes que la viven. En 2013, la Organización Mundial de la Salud mencionó justamente que la violencia contra las mujeres era un problema de salud mundial de proporciones
pandémicas. Actualmente México está con 11 feminicidios diarios, lo que implica que aproximadamente hay más de 4,000 mujeres asesinadas al año por el simple hecho de ser mujer. Que esto equivale, y que me parece importante enfatizarlo, a las vidas que han sido arrebatadas por el coronavirus en países latinoamericanos como Ecuador y Chile. Las violencias contra las mujeres tienen múltiples efectos en su bienestar integral. Quienes acompañamos a las mujeres en este proceso de resignificación en los refugios, vemos cómo hay un impacto en su salud sexual y reproductiva, en su salud física, emocional, en la capacidad que ellas tienen para la toma de decisiones y, por supuesto, para promover su autonomía y el empoderamiento. De hecho, impacta justamente en el ejercicio de su ciudadanía como sujetas de derechos. Ahí me parece fundamental también enfatizar que en abril, recordemos que ONU Mujeres habla de la violencia contra las mujeres como una pandemia en la sombra, y coincido totalmente, porque ha estado en la sombra de las actuaciones que los estados han llevado a cabo para abordar el COVID-19. Me parece imprescindible que el Gobierno de México y las 32 entidades federativas pongan en el centro de la actuación para atender la pandemia del COVID-19 también la prevención, la atención y la eliminación de las violencias contra las mujeres, reconociendo el impacto diferenciado que tiene el COVID en las mujeres en todas sus diversidades. Si no se aborda así, entonces estamos dejando de mirar justamente una pandemia que ya existía antes del COVID-19. Lo que vino a hacer el COVID-19 fue venir a ser visible, sacar a la luz muchas de las violencias que estaban dentro de casa y que las naturalizamos justamente en un país donde se naturaliza y se justifican las violencias, y hacerlas muchísimo más grandes y evidentes, abriendo también una gran brecha de desigualdad. Con base a esto quiero enfatizar, porque hay personas que cuestionan por qué hablamos justamente de que la violencia contra las mujeres es la otra pandemia, y es porque, además de ser un problema de salud pública, como lo acabo de explicar, tiene que ver precisamente con todas las afectaciones que tiene contra la vida de las mujeres. No estamos hablando de decir que la violencia es una enfermedad. Nos queda claro que la violencia es un delito y que la violencia es un acto u omisión intencional, y por lo tanto está tipificado. Pero sí es hacer evidente que efectivamente esta pandemia no se va a atender con una vacuna, sino más bien con acciones puntuales que vayan encaminadas a disminuir las brechas de desigualdad y hacer transversal la actuación desde un enfoque de género y derechos humanos. ¿Qué está pasando en el Estado de México? Pues bueno, acaban de cumplir 5 años de haber decretado la alerta de violencia de género, siendo el primer estado, además, me parece súper importante, de haber logrado que se implementara en el país. Y bueno, está en 11 municipios, sin embargo, los feminicidios siguen creciendo, siguen habiendo cifras de asesinatos de mujeres. Tenemos medios locales que reportan que al día en el Estado de México una mujer es asesinada en la entidad mexiquense, lo cual pues suma 200 feminicidios en lo que va en el 2020. Lo que implica que 1 de cada 11 feminicidios que suceden en nuestro país están en el Estado de México. Termino mi intervención, para respetar el tiempo, haciendo un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción, para disminuir el número de mujeres asesinadas por el simple hecho de serlos en nuestro país, y acabar con la impunidad, porque además el feminicidio es el resultado de todas estas violencias estructurales, y tenemos que hacer frente justamente a hacer conciencia que es el resultado de una cadena de omisiones, de impunidad y de negligencia que se vive dentro y fuera del espacio pues, privado, ¿no? En ese sentido, me parece, sí, tenemos un avance legislativo, pero faltan muchas cosas que hacer, como justamente poder tener clara la participación y la obligación del Estado para garantizar a las mujeres la vida y su seguridad, así como la de sus hijos e hijas. Y bueno, por supuesto, enfatizar el desinterés por parte de los funcionarios y funcionarias encargadas de procurar impartir la justicia, para que pueda atenderse de una forma integral y sin dejar de lado esta pandemia que son las violencias machistas, para que podamos tener realmente un acceso seguro, protegido, pero sobre todo garante. Recordemos que los derechos no se negocian, se ejercen. Me parece que esta es una deuda importantísima que tiene el Estado mexicano para con las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Wendy. Sin duda, en México, la Red Nacional de Refugios es una herramienta muy importante para la protección de las mujeres contra la violencia. Y Wendy, muchas gracias por estos datos que nos comentas y gracias por ser un referente en México para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Wendy, por tu participación. Vamos a presentar a nuestra segunda ponente de esta tarde, Dilcia García Espinosa de los Monteros. Es licenciada en Derecho por el ITAM, maestra en Género y Políticas Públicas en Tlaxo, Argentina, Secretaría Nacional de las Reformas Legislativas llevadas a cabo en UNICEF México, fue parte del equipo que construyó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR. Se ha desempeñado como subprocuradora de atención a víctimas del delito y derechos humanos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, subprocuradora de control regional, averiguaciones previas, procesos y amparos de la PGR, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de la Secretaría de Gobernación. Actualmente es fiscal central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Formó parte de la delegación del Estado de México para la sustentación del informe de llegar de manera periódica el Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, del Comité CEDAW. Amiga querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante, Dilcia. Amiga querida, muchísimas gracias. No sabes qué alegría me da verte. A mi querida Indira, a Ana Lilia, a Meli, a todas las que en este momento nos acompañan, amigas y compañeras de causa. Oigan, perdón, es que estoy dobleteando en un foro del UNDOG en donde está Santiago Nieto, entonces tal vez por eso está un poco atropellada mi comunicación. Espero que me estén escuchando bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Ok. Y sí, quisiera referirme precisamente a esta otra pandemia, a esta denominación precisa que se le ha dado a la violencia contra las mujeres una vez comenzada esta terrible contingencia que tenemos con el COVID. Efectivamente, en este momento estamos viviendo una situación adversa, extrema, relacionada con el confinamiento, particularmente cuando se estuvo en la etapa roja de este confinamiento. Sin embargo, y por desgracia, y como lo hemos dicho, las mujeres hemos vivido en la violencia toda una suerte de confinamientos. Y estos confinamientos van a concluir, van a seguir, van a pervivir, aunque estemos en semáforo verde. ¿Sí? Estos confinamientos de las mujeres víctimas de violencia tienen que ver precisamente con el desleimiento de su empoderamiento. Tienen que ver con que los agresores apartan a las mujeres de sus redes sociofamiliares. Justamente uno de los elementos objetivos del tipo penal del feminicidio es una privación ilegal de la libertad previa al feminicidio, y es precisamente porque uno de los componentes de la violencia feminicida, de la violencia más extrema que vivimos las mujeres, es cuando el agresor nos impide salir, nos impide hablar, nos impide cualquier tipo de contacto con el exterior. El hecho de que las mujeres no quieran decir a sus redes sociofamiliares que están siendo víctimas de violencia, porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a ser ridiculizadas, a ser señaladas por las violencias que las propias mujeres están pasando,
Ese es otro confinamiento. Estos confinamientos las mujeres las hemos vivido siempre, no los hemos vivido desde la pandemia. Eso es un componente básico específico de la violencia contra las mujeres, incluso de la violencia desde sus albores. Un confinamiento más que las mujeres viven dentro de esta pandemia que representa la violencia feminicida es el hecho de incluso la violencia en sus albores busca ser disculpada. ¿Sí? Busca ser razonada, busca ser entendida por la propia víctima, pensando en un formato relacional común, en virtud de que muy probablemente la víctima ha aprendido desde su niñez que desgraciadamente la reproducción de los patrones violentos es normal. Todo esto nos hace justamente una reflexión a que la pandemia del COVID lo único que hizo fue extremar la visión que el Estado tiene, porque la verdad es que las organizaciones de la sociedad civil nos llevan años luz en esto y siempre lo han visto, ¿sí? Pero se le arrinconó a las instituciones para que no tuvieran más remedio que ver, ¿no? Estos otros confinamientos que las mujeres han vivido toda la vida, ¿sí? Y en consecuencia actuar. ¿Sí? Actuar de una manera contundente ante estos confinamientos, ante estas realidades que las mujeres han vivido antes de la influenza, antes de la gripe aviar, antes del dengue y antes de la peste bubónica. O sea, la verdad es que las situaciones de violencia que las mujeres han vivido y que las han aislado de manera física o peor aún y de manera más contundente, de manera emocional, por ser víctimas de la violencia, esas han sido estructurales y se han formado desde que la humanidad se ha formado. Es por eso, antes del dengue y antes de cualquier... es por eso que todas las políticas públicas preventivas y de atención que se realizan en la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad, con la Comisión Ejecutiva, con el Consejo Estatal de la Mujer, todas en conjunto con la sociedad civil para poder atender estos formatos de violencia, son de vital importancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dilcia, por tu participación. Creo que has mencionado algunos factores que favorecen el feminicidio. Es cierto que no solo en esta contingencia hemos traído este problema, ya se configuró en una emergencia nacional, en donde creo que tanto gobierno del Estado, gobierno federal y sociedad en su conjunto debemos lograr la transversalidad de las acciones para impulsar una educación basada en la igualdad, reconocer también que es un problema de orden público y social y que se requiere una respuesta inmediata del Estado, un enfoque multisectorial en salud, en educación y en lo social. Creo que hoy debemos de articular todas las acciones para erradicar, prevenir este problema tan lamentable que hoy se ha vuelto una emergencia nacional. Muchísimas gracias, Dilcia, por tu participación y enseguida tenemos a nuestra tercer ponente, Indira Sandoval. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene estudios en Antropología Social, distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, progresismo y democracia. Es fundadora de la organización política Las Constituyentes Ciudad de México, feministas, y de la articulación nacional Nosotras Tenemos Otros Datos. Forma parte de las 16 biografías de mujeres líderes de la Ciudad de México en su edición 2016. En el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México presidió la Comisión de Atención a Víctimas y fungió como presidenta de la Comisión de Justicia. En la función pública
se ha desempeñado como directora del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como directora de las 16 unidades de atención del extinto InMujeres DF, hoy secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra impulsando la iniciativa 3 de 3 Visita Violencia, que promueve la paridad sustantiva y la prevención de la violencia institucional y violencia política por razones de género. Indira, bienvenida a este foro. Te saludo también con muchísimo cariño. Adelante, Indira. Muchas gracias, Ana Yuritzky. Muchísimas gracias a todas las mujeres tan valiosas que integran el colectivo de 50+1, especialmente a su presidenta en el capítulo Estado de México, diputada Ana Lilia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir este panel con mujeres a las que admiro mucho. Dilcia, Wendy, Melissa, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación. Comentar que el tema del feminicidio, como ya se comentó, no solamente es un asunto de salud pública, sino también de seguridad nacional. Y a ese nivel se debe tocar. Es decir, que en esta política que se ha implementado de estas coordinaciones territoriales que todos los días revisan la incidencia delictiva, deben colocar el tema de feminicidio a ese mismo nivel y debe ser tocado con la misma prioridad. El tema de la violencia contra las mujeres, además de ser una de las principales grandes y permanentes y crecientes violaciones a los derechos humanos, es también la más normalizada, la más arraigada y por desgracia es también una de las violencias con mayor impunidad. Requerimos que así como hay una determinación, por lo menos en el discurso y en algunas acciones contra la corrupción, a ese mismo nivel se coloque el tema de los esfuerzos institucionales en todos los niveles para erradicar la violencia, porque al final la impunidad con la que se vive esta violencia es parte de esa corrupción sistémica para poder desarrollar de manera equitativa cualquier sociedad. A mí me gustaría colocar el tema del confinamiento y el asunto del feminicidio, correlacionarlo en que vino a evidenciar que efectivamente los agresores de las mujeres son esas personas más cercanas en las que se confía. Es decir, si bien hay ahora en todos los espacios, más bien, lo quiero decir al revés, ya no hay ningún espacio libre de violencia para las mujeres, ni el transporte, ni las aulas donde estudiamos, ni las calles, y tampoco nuestros hogares. Si bien existen diferentes espacios, el tema del incremento de la violencia durante el confinamiento vino a demostrar que es ahí, en ese espacio en el que mal llaman espacio fraterno y familia fraterna como tradición, y que debo decir que es muy irresponsable que estas afirmaciones las haga el jefe del Estado mexicano, comprueba totalmente lo contrario. Tanto el abuso sexual de las niñas y niños ocurre principalmente en los hogares, como esta violencia familiar en diferentes modalidades, tanto de tipo psicológico, sexual y físico, viene también a formar parte de este gran pacto patriarcal que desafortunadamente se traduce de manera muy dolorosa en la muerte de las mujeres. Me sumo a lo que se ha comentado aquí, de que el feminicidio no es solamente ese acto violento que sucede cada vez de manera más cruel y deshumanizada contra las mujeres. El feminicidio es ese cúmulo, por un lado, de todos los tipos de violencia que se generan contra las mujeres, y por otro lado es el cúmulo de todas las omisiones de las autoridades. Estamos en un mes muy importante para nuestro país y a mí me gustaría compartir con la audiencia que en julio de 2020 el Estado mexicano, y por Estado debemos entender que son todas las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, está emplazado a informar específicamente en 4 aspectos qué acciones ha realizado para poder prevenir, para poder atender, para poder sancionar y para poder erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente los feminicidios. Y lo hará frente al Comité de la CEDAW, que como todas sabemos es la Convención Internacional por la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Con esto quiero decir
que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, porque para quienes todavía siguen cuestionando cuál es la diferencia entre el feminicidio y el homicidio, es importante decir que a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres y que es una forma de discriminación acentuada, arraigada y que desafortunadamente ocurre con muchísimos grados de impunidad. El delito del feminicidio tiene el grado de 98% de impunidad. ¿Qué quiere decir? Que de cada uno de los asesinatos que suceden de mujeres, la mayoría, casi 9 de cada 10, quedan impunes. Y esto nos debe llevar a los grandes pendientes que tenemos en el Poder Judicial, que no contamos con juzgados especializados, que no contamos necesariamente con todas las herramientas y con todo un perfil de funcionarias y funcionarios a cargo de poder atender de manera especializada esta situación. Con mucho gusto les comparto, y porque se trata del Estado de México y tiene que ver con una iniciativa que hemos impulsado juntas, junto con Melissa, junto con la diputada Ana Lilia, que el día de mañana pasa al Pleno la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. ¿Y qué tiene que ver esto con los feminicidios y por qué las constituyentes hemos estado tratando de impulsarla? Tiene que ver con que así como requerimos más mujeres en el poder, requerimos a menos agresores en la toma de decisiones, y quiero que recordemos la memoria a muchísimas mujeres, defensoras de derechos humanos, activistas, defensoras y de organizaciones de la sociedad civil, que costó mucho trabajo lograr alcanzar, decir y reaccionar legislativamente, que lo que pasaba en 2 paredes, en 4 paredes, no era un asunto privado, sino era un asunto público. Y por ello hay una legislación actualmente. Bueno, pues también tenemos que decir que no podemos el día de hoy tener legisladores, tener presidentes, gobernadores, alcaldes, regidores, que en su carácter público estén ejerciendo una responsabilidad política y que en el ámbito privado sean deudores de pensión alimenticia, sean acosadores sexuales, sean agresores de mujeres por razones de género. ¿Qué tiene que ver esto con los feminicidios? Que debemos comprender que a todas las instituciones del Estado nos toca abonar a la prevención, también incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, le toca a todas las instituciones que tengan que ver algo con la responsabilidad política. Los feminicidios sí se pueden prevenir. Y reconozco el papel fundamental que en ello tiene la Red Nacional de Refugios y las organizaciones que dan atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. Pero también se puede prevenir cuando llevamos a la legislación que así como no se puede robar, así como no se puede tener antecedentes penales, no se puede ser un agresor y estar en el poder. ¿Cómo contribuye esto a la prevención de los feminicidios? Queremos decir que las mujeres cuando ya están en una situación muy grave es cuando denuncian, cuando están en un riesgo feminicida. Y desafortunadamente, hoy vamos a poder hablarlo, seguramente Melissa nos informará, que las mujeres víctimas de feminicidio regularmente denunciaron, levantaron la voz, hicieron un grito de auxilio. Seguramente también fueron atendidas en algún momento por otra de las organizaciones que nos está escuchando. Y que esos funcionarios públicos que no actuaron con debida diligencia no tienen ningún derecho a estar ahí y a permanecer ahí, por eso coadyuvé con la relevancia que tiene con esta iniciativa. Los feminicidios también tienen que ver con la omisión del Estado en no reconocer el derecho humano a una vida libre de violencia en rango constitucional. Ni el Estado de México ni el país tiene en su constitución el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo tiene a nivel de ley, y eso debemos comprender la gran diferencia que hay entre tener un reconocido un derecho humano y tener una legislación secundaria que desde luego no vamos a desdeñar porque es un logro histórico, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso Armonizada en el Estado de México. Sin embargo, y con esto cierro mi participación, es importante generar un esfuerzo conjunto, y aquí quisiera pedir que pudiéramos hacerlo junto con 50+1, la propia Red de Refugios y el propio Consejo Estatal de las Mujeres, y sé que Dilcia desde su responsabilidad como la Fiscalía se va a sumar, es que nos sumemos a hacer un esfuerzo de armonización legislativa que le podamos proponer al Congreso en términos de que los institutos municipales de las mujeres no pueden en un municipio ser una dirección,
en otro una subdirección, en otra solamente una auxiliar, en otra es la amiga o más amiga del presidente, y no cuenten con un marco jurídico que le permita incluso al propio Consejo Estatal tener mayores funciones, y los propios bandos municipales no tienen ni atienden a la responsabilidad política. Tenemos un desmantelamiento institucional, tenemos el recorte y la amenaza permanente del presupuesto, sí, pero también nuestros alcaldes son responsables de poder sumar presupuestos a estas acciones, para poder tener acciones, e incluso yo estoy segura que si podemos hacer un gran esfuerzo, podemos también lograr que el Congreso genere los presupuestos adecuados para no solo depender de los presupuestos federales, que de ninguna manera con esto estoy diciendo en que estoy de acuerdo con los recortes que permanentemente sufren una amenaza, porque son los presupuestos dirigidos a las mujeres los que siempre se encuentran en cuestión o en negociación. El tema del feminicidio es no solamente un asunto de pandemia, sino coincido en que antes de que existiera cualquier otro tipo de violencia y que estuviera tipificado como delito, ya existía esta violencia, solo que ahora la nombramos, la llamamos y la cuantificamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira, por tu participación. Creo que hoy todos coincidimos sobre que la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres genera mucho más violencia, que hay una falta de voluntad política del gobierno federal. Vemos burdamente el recorte del presupuesto a nivel federal y que estamos hoy unidas en esa misma causa, Indira, de no permitir que se sigan recortando a las CAMIS el presupuesto, a los refugios, como lo comenta Wendy, que son acciones fundamentales para salvar la vida de las mujeres. Y creo que también la impunidad de los agresores también abona a que haya mucho más agresiones hacia las mujeres. También recordarles que la violencia institucional es la gran impune en la violencia de género, porque no se están dando las carpetas de investigación con un enfoque, como lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que toda muerte de mujeres de manera violenta debe ser investigada como feminicidios. Y seguimos viendo un enorme número de carpetas de investigación y un número menor de carpetas catalogadas como feminicidio. Entonces, también ahí está la violencia institucional, que también es una de las grandes, de la gran impune en la violencia de género. Y la corrupción, por supuesto, que contribuye aún más a la impunidad. Muchísimas gracias, Indira, por tu participación, y damos el uso a nuestra siguiente ponente, Melissa Estefanía Vargas Camacho, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sus cargos: ha sido directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud del Gobierno del Estado de México en el periodo 2008-2011, coordinadora de la región 13, Metepec, por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México en el periodo 2011-2012. Se desempeñó como primer síndico municipal en el Ayuntamiento de Toluca en el periodo 2013-2015, directora general adjunta de control de programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, donde coordinó los programas de pensión para adultos mayores y el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas. Actualmente es la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Melissa, te saludo con mucho gusto, bienvenida, y dejamos el uso de la voz. Gracias, Melissa. Muchas gracias, Anita. Quiero, en primer lugar, saludar a todas las panelistas. La verdad es que es un gusto y un honor estar con todas ustedes. Muchísimas gracias. Gracias al colectivo por la invitación. 50+1. Y bueno, pues hablar del tema de feminicidios, efectivamente la otra gran pandemia.
nos tiene que llevar a mirar este gran problema desde varios enfoques, dado que no es un problema que tenga solamente una causa, ya lo decían nuestras compañeras, es un problema multifactorial y estructural, en donde no es reciente, es un problema que si bien yo quisiera decir tiene años desarrollándose en nuestro país, es hasta recién que se hace cada vez más evidente y más visible. Quisiera yo sobre todo hablar un poco del Estado de México. Somos el estado con el mayor número de mujeres de todo el país. Prácticamente concentramos cerca de 8.3 millones de mujeres, lo que significa bien una población de 7 estados de la República, entre hombres y mujeres, si así lo quisiéramos ver. Y esto pues nos habla de los enormes retos que hay en la atención a las mujeres en este estado. Todas las políticas públicas, las acciones que se desarrollan aquí pues tienen un impacto nacional por la cantidad de mujeres que aquí habitan. Además, cuando consideramos los fenómenos de migración, en donde constantemente no hay barreras más que pues, las políticas, pero en realidad en términos cotidianos no existen barreras entre las mujeres que se mueven todos los días entre la Ciudad de México y el Estado de México, y las que se mueven con Hidalgo, las que se mueven con Michoacán, y esto nos habla de una dinámica más compleja para implementar políticas públicas no solamente de corte transversal, sino también interestatales. Eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo, no puede haber una política pública de seguridad en el transporte público que no esté coordinada con la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, eso pues nos habla evidentemente de los grandes retos que tenemos en una urbe tan fuerte, la más importante de América Latina. Pongo esto sobre la mesa porque una de las violencias más generadas en nuestro estado es la violencia que, como bien decía, se considera, y lo pongo entre comillas, privada. Esta es la violencia que se gesta al interior de los domicilios, que se conoce como a veces violencia doméstica. Podemos señalar que esta es la que ocupa el mayor índice de violencia en nuestro estado. Y es la violencia más compleja de erradicar. Y es más compleja porque hasta no hace mucho, como bien lo dijo Indira, se pensaba que era un tema privado, que las relaciones de pareja solamente concernían a la propia pareja. ¿Cuántas veces dentro de nuestra familia no sabíamos que el tío le pegaba a la tía, que había un problema familiar, pero todos guardábamos silencio porque considerábamos que eran asuntos privados? Hoy el problema ha tomado tanta dimensión que lo privado es público totalmente, porque tiene una repercusión efectivamente, como lo dijo Wendy, en la salud pública. Es decir, al final de cuentas tiene un impacto en la comunidad y un impacto también en el desarrollo de un estado o de un país. Por lo tanto, por otro lado, combatir la violencia al interior de los domicilios no es tan sencillo porque es la violencia que menos se visibiliza. ¿Qué quiere decir? Las cifras nos refieren que detrás de cada denuncia de una mujer que sufre violencia, mínimamente existen 3 más que no han denunciado, y estoy hablando mínimamente. Esto quiere decir que es la otra parte de las cifras que no vemos, y la pregunta aquí es ¿por qué no denuncian? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Pues no denuncian por varios factores. Uno de ellos, y es el que ocupa el primer lugar, porque consideran las mujeres que fue un tema, esta agresión emocional, porque además la violencia de tipo emocional es la que tiene mayores índices, le sigue después la violencia de tipo patrimonial, después la violencia de tipo físico y hasta por último la violencia de tipo sexual, porque las mujeres consideran que fue un tema sin importancia. Y ojo, ahí tenemos un primer foco rojo que tenemos que trabajar muy fuerte, un asunto sin importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces consideramos que fue un hecho aislado, y que el empujón, el grito, la amenaza, el prohibirme ciertas relaciones familiares, acercarme con amigos, etcétera, es parte de una relación, y lo voy a poner de nuevo entre comillas, normal. ¿Por qué? Pues porque venimos de una cultura patriarcal en donde generalmente se les dice a las mujeres, se les dice a las niñas que tienen que comportarse de una o de tal manera, que el amor todo lo aguanta, que el amor todo lo tolera, de una visión hasta cierto punto romántica, y yo diría hoy en día verdaderamente absurda de lo que es el amor. Y desafortunadamente ahí tenemos un enorme reto. Cuando no existe una denuncia porque pensamos que es un proceso, que fue algo sin importancia y algo normal, la realidad y las cifras, y Dilcia no me va a dejar mentir, es que
las estadísticas y los casos que atendemos en refugios o que llegan a la fiscalía o que llegan a los centros de salud nos demuestran que la violencia no termina. Una vez que inicia, la violencia escala. Aquí entra otro factor que es muy importante. Cuando hablamos de que no denuncian porque piensan que fue algo sin importancia, estamos hablando de otro fenómeno que se ha generado mucho en el país y que tenemos que romper de tajo, que es la normalización de la violencia. Y no solamente de la violencia de género, sino de muchos otros tipos de violencia. Es decir, esta narcocultura, por ejemplo, en donde pensamos que es normal, o que puede ser una salida, una alternativa, formar parte de algún grupo delictivo para mejorar en mi situación económica, etcétera, se expresa en otros fenómenos de violencia y la violencia de género no es la excepción. Es decir, normalizamos la violencia y pensamos, desafortunadamente, que puede ser normal porque me quiere, porque me ama, que me condicione el uso de mi teléfono, que me pida el acceso a mis claves, por ejemplo, de mis redes sociales, y lo que sabemos realmente es que ese es el inicio de la violencia y que la violencia sigue escalando. Por otro lado, en segundo lugar, las mujeres no denuncian, sobre todo por otro factor, porque no saben qué hacer o a dónde acudir. Y nosotros aquí como instancias de gobierno tenemos un enorme reto. Hemos hecho un enorme esfuerzo en el gobierno del Estado de México para ampliar nuestra infraestructura. Hemos pasado por parte del Consejo, por ejemplo, de 22 unidades de atención a 32 unidades de atención, más las que tiene SEAVEM, por ejemplo, que también atiende, para poder llegar a más rincones del Estado y poder acercarnos a las mujeres. Hemos crecido en refugios de tener 4 y tenemos prácticamente 7 y una casa de transición. Hemos crecido en estrategias para que las mujeres se puedan acercar, como la Red Naranja, el aplicativo móvil de la Fiscalía, como nuevos mecanismos para que puedan hacer denuncias, pero siguen siendo insuficientes. Es decir, aún tenemos mujeres que desconocen qué hacer y a dónde acudir ante estos casos, y ahí tenemos un enorme reto de comunicación, sobre todo con mujeres indígenas, con mujeres rurales y con mujeres de escasos recursos, en donde a veces las estrategias de comunicación que implementamos no llegan con estos sectores de la población. En tercero, y yo ahí voy a dejar ahorita mi participación, otro de los elementos por los cuales las mujeres no denuncian tiene que ver porque no confían en las autoridades. Refieren que tienen miedo que a la hora de denunciar esto se pueda convertir en un boomerang en donde al no haber una respuesta rápida del Estado puedan seguir siendo ahora más agredidas por el agresor al sentirse demandado o al sentirse evidenciado. Quiero compartirles que el gobernador Alfredo del Mazo dio la instrucción en marzo de crear por primera vez un comité interinstitucional para la revisión y sanción de casos de omisión en el actuar de servidores públicos en el Estado, que atendemos casos de mujeres. Esto es muy importante porque uno de los hechos de por qué no denuncian es porque hay impunidad. Es decir, mientras yo sepa que denuncio y no va a pasar nada, o que acudo a un lugar y no me van a brindar la atención, pues corro más riesgo. Por primera vez este comité interinstitucional va a poner sobre la palestra casos de servidores públicos en donde se consideran que por omisión hubo una dilación en un proceso o incluso se causó un daño directo a las mujeres que pudiera haber terminado incluso en un feminicidio. La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de México marca de 1 a 2 años de prisión para servidores públicos que hayan omitido sus funciones. Este comité va a estar integrado tanto por la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Justicia, la SEAVEM, el Consejo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, y lo que va a hacer es precisamente por primera vez poner sobre la mesa estos casos para que no exista algún caso que por omisión haya afectado la vida o incluso haya terminado la vida de las mujeres. Sin lugar a dudas, el reto es enorme y reitero, sobre todo en este estado con estas cifras, pero bueno, pues la meta es seguir trabajando porque al final lo más importante es no que la disminuyamos. No podemos seguir trabajando en disminuir, tenemos que trabajar para erradicarla. Y mientras, como lo decía la diputada, haya una sola mujer, por supuesto que tenemos que redoblar esfuerzos. Muchísimas gracias, vocal, por tu intervención. Vamos a proseguir con el foro. Se nos están agotando los tiempos. Son los resultados principales de la búsqueda.
Se nos están acotando los tiempos y vamos a darles el uso de la voz a nuestras ponentes por un minuto. Yo quisiera leer alguna de las preguntas de las mujeres que nos están viendo ahorita a través de esta plataforma, y si pudiéramos también ustedes ayudarme a contestar algunas de ellas, de las que ya tuvimos oportunidad de haber registrado. Nos comenta América Muñoz: ¿por qué a 5 años de decretada la alerta de género en el Estado de México no existen mecanismos de evaluación y revisión? ¿Por qué la Fiscalía Estatal no actúa con diligencia? ¿Por qué no hay medidas efectivas de prevención? Es importante visibilizar la violencia para evitar que siga considerando como algo normal. ¿Qué hacer? Son algunas de las preguntas que nos hacen de las compañeras que nos están viendo ahorita a través. No sé si alguien quiera dar respuesta. Dilcia, va un poco más dirigida hacia tu campo de acción. Claro que sí, amiga. Bueno, en principio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en cuanto a hechos concretos, ¿qué está haciendo? Bueno, como bien refirió Melissa, estableciendo esta aplicación para poder tener mayor cercanía a las mujeres, está generando visitas con las unidades móviles a partir de en donde las otras instancias, como por ejemplo el cubrebocas 19 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, establece a través del 911 espacios específicos. Ahí se da una intervención directa justamente con atención victimal, tanto de la Comisión Ejecutiva como del Consejo Estatal de la Mujer, incluso otorgando refugio para víctimas. Además, se hizo una estrategia para que las incidencias que entran en el 911 directamente tengan un carácter de predenuncia. ¿Para qué? Para poder establecer una medida de protección, aunque en ese momento la víctima no tenga un interés en darle seguimiento a la integración de la carpeta de investigación, porque de esa manera al menos ya se tiene la manera de estar dándole una protección a la víctima. Por otra parte, otra cosa importante que también se hace en este contexto es buscar la manera de que aquellas mujeres que sí llegan de modo presencial a las agencias del Ministerio Público, ya se tiene una plantilla de detección temprana de violencia feminicida, ¿sí? A efecto de poder en ese momento dar una celeridad particular a aquellos asuntos en donde tal vez incluso la propia víctima no ha identificado que está en un peligro de violencia feminicida. También otra cosa importante que estamos haciendo son los peritajes en psicología en vía virtual, ¿sí? Ya para efecto de que las víctimas no tengan la necesidad de desplazarse a ninguna agencia del Ministerio Público para poder hacer sus impresiones diagnósticas o sus dictámenes en psicología. Estas son unas de las muchísimas acciones que hemos realizado, y sí creo que es muy importante hacer referencia a que en esta época pandémica, a pesar de todas las adversidades, hemos cumplimentado órdenes de aprehensión por feminicidio, por violación, hemos recuperado niñas y niños en situaciones de sustracción, hemos logrado vinculaciones. La verdad es que ha sido una situación muy adversa, pues porque estamos trabajando a medio gas con la tercera parte del personal, y sin embargo vamos hacia adelante y vamos a ir hacia adelante. Y creo que lo más importante justamente es esta alianza, ¿no? Interinstitucional de la que he hablado, con la Comisión Ejecutiva, con el Consejo Estatal, con la Secretaría de Seguridad y desde luego con la sociedad civil, que de verdad no la soltamos, y desde luego con la legislatura, ¿sí? También es muy importante hacer referencia a que hemos hecho un frente común para atender a las víctimas, para poder llegar a obtener datos de prueba,
para poder reforzar, para llegar a una sentencia de condena, una judicialización. Básicamente, digo, es poquito el tiempo que tengo, pero a grandes rasgos, estas son las acciones concretas que hemos realizado. E importante, todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo los accidentes y los suicidios, pasan por el tamiz del protocolo de feminicidios, ¿eh? Todas. Gracias. Muchas gracias, Dircea. Vamos a continuar con algunas preguntas. Maribel nos dice: urgente atacar las causas y capacitar a los servidores públicos y sobre todo a los que juzgan estos actos de violencia. Melissa, ¿pudieras tú contestar esta pregunta de Maribel? Sí, claro, con todo gusto. La realidad es que la preparación de los primeros respondientes es muy importante. Y cuando hablamos de primeros respondientes, hablamos tanto de la Policía de Género, en la Secretaría de Seguridad Estatal, como en las secretarías, como en las direcciones municipales de los ayuntamientos. Hablamos de los ministerios públicos, hablamos también de los jueces y magistrados, que son quienes juzgan. Y por otro lado también hablamos, y aquí quiero hacer un paréntesis muy particular, del ayuntamiento, es decir, en particular de los jueces de conciliación de los ayuntamientos. Desafortunadamente, aunque los acuerdos internacionales establecen que hay temas que son inconciliables, como es la violencia de género, seguimos teniendo en algunos municipios jueces de conciliación, primeros jueces de conciliación, quienes son los que al final terminan regresando a las mujeres con su posible victimario. Entonces, la capacitación de los primeros respondientes en el sector salud, en el sector de seguridad, en el sector de investigación de la Fiscalía, en el Poder Judicial, es muy importante. Hemos hecho un esfuerzo de tipo transversal para que podamos capacitar a todos con perspectiva de género. Yo creo que nunca antes habíamos arrancado una jornada de capacitación y de sensibilización para que todo lo que se levante, sea una carpeta de investigación, sea una primera acta circunstancial, tenga esta perspectiva de género, porque eso va a derivar una sentencia considerada como feminicidio o como un homicidio doloso, y eso va a tener impacto directamente en el tipo de sentencia y en los años de la sentencia. Además, por otro lado, actuar con perspectiva de género, no solo desde los ámbitos que atendemos violencia, sino desde quienes generan políticas públicas, llámese educación, llámese salud, llámese vivienda, porque hoy por hoy no puede existir un programa de gobierno, una política pública que no traiga esta perspectiva, porque desafortunadamente las brechas de desigualdad que se tienen en todos estos temas son generadoras también de violencia. Solamente les comparto algunos datos que yo creo que son muy interesantes. Yo a veces mando a revisar los perfiles de las mujeres que ingresan a los refugios y me llama a mí la atención, por ejemplo, observar cómo mientras el perfil del agresor en términos educativos tiene un nivel de preparatoria en promedio, las mujeres tienen un nivel de secundaria en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una brecha de desigualdad muy marcada. Las desigualdades sí generan violencia. Por ejemplo, las mujeres que más sufren violencia son mujeres que viven en casa de los familiares del agresor. Es decir, que el hecho de también no contar con un patrimonio, una vivienda o acceso a una vivienda propia puede ser o puede aumentar los índices o las posibilidades de ser, de sufrir violencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La violencia se tiene que atacar desde varias partes, de tipo estructural, con políticas públicas que disminuyan brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y que logremos hacer más igual los derechos entre unos y otros, y con políticas, por supuesto, sancionatorias también, que dejen muy claro que este tipo de conductas no se pueden permitir, y para eso es muy importante la capacitación y profesionalización de quienes atendemos estos temas. Muchas gracias, Melissa, por tus respuestas. Algunas otras preguntas. Es importante visibilizar la violencia para evitar que siga considerando como algo normal. ¿Qué hacer desde el colectivo? ¿Qué hacer desde la sociedad civil? Wendy, si nos apoyas con esta respuesta.
Claro que sí. Bueno, es importante, como bien lo hemos estado diciendo, reconocer que las violencias contra las mujeres, desde mi punto de vista, es el resultado de las discriminaciones y las desigualdades históricas de las cuales hemos estado, pues, todas las mujeres en todas las etapas de nuestra vida siendo inmersas en estas acciones que justamente desencadenan un problema multifactorial y como tal se tiene que atender. Esto fragiliza el bienestar público, la salud, el trabajo. Sabemos que hay muchas mujeres que efectivamente están en espacios de informalidad, donde también la educación, ya lo decía Melissa, la procuración de justicia y muchas otras acciones que son obstaculizantes. De manera cotidiana y puntual, me parece fundamental identificar que somos las comunidades, las colectivas, las organizaciones de la sociedad civil, como la Red Nacional de Refugios y muchas otras, que hemos sido las que estamos al frente, en la primera línea de la actuación y la prevención históricamente para acompañar a las mujeres en situación de violencias. Y que esto nos lleva precisamente a establecer acciones puntuales desde la prevención. Si atendiéramos la prevención, México invierte más del 2% del PIB en atender las secuelas de las violencias, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un cambio, dejar de administrar la violencia y empezarla a prevenir y atender, y creo que esa es una deuda histórica de México también para con las mujeres. Necesitamos hacer un frente común para que dejemos de hacer invisible aquello que está sucediendo. Hablábamos del amor romántico, me parece que el cambio también viene desde adentro, cómo empezamos a identificar cuáles son las acciones discriminatorias que cada una de nosotras como personas reproducimos y hacemos, cómo también desde las colectividades podemos poner un alto a este silencio, a esta omisión y muchas veces la complicidad de escuchar violencias y no decir nada. Hoy, en este siglo, seguimos pensando que son cosas privadas y que eso les compete. Me parece fundamental hacer ese cambio cultural que tiene que ver también con promover una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, niñas y niños, empezar a hacer un cambio responsable y, por supuesto, también, pues bueno, hablar de la importancia de tener, como bien se decía, y coincido totalmente con Melissa, acciones presupuestarias claves con perspectiva de género, que además sean permanentes. No podemos estar negociando, porque insisto, y lo dije en un principio, los derechos no se negocian, simplemente se ejercen y se respaldan y se obviamente garantizan, y hemos visto que eso no está sucediendo. Me parece clave también que podamos identificar que estas violencias la vemos de forma muy cotidiana, puntual. Literalmente podemos observar un cuerpo de mujer lastimado, mutilado, muerto, asesinado, con la expresión máxima de las violencias machistas, y que esto es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencia y de un Estado en efecto cómplice y de una impunidad. Para hacer un cambio en la impunidad tenemos también que asumir cuál es nuestra participación en este problema, donde pues afecta a mujeres y hombres. La invitación es que creemos estos colectivos, que creemos estas redes de apoyo y que podamos seguir haciendo un trabajo coordinado, pero también no dejar de mirar que hablar de democracia implica que los medios de comunicación, las 32 entidades federativas, todo el Estado mexicano, la sociedad civil, la ciudadanía, la academia, todas las personas, realmente tengamos un trabajo integral y que se transversalice la perspectiva de género y que haya acciones intersectoriales. Mientras cada quien haga lo suyo de forma separada, individualista y se quiera colgar cadenas y puntitos, pues bueno, obviamente lo único que nos va a llevar es a las cadenas de opresión que seguimos viviendo, a las cadenas de impunidad y donde no vamos a tener ningún paso adelante. Entonces, la invitación es sumar, articular, sin dejar de exigirle al gobierno su responsabilidad en el tema. Muchísimas gracias, Wendy. Por último, el comentario y la pregunta de Berenice. Agilizar los filtros y capacitar a los primeros contactos de denuncia, ya que hay una falta de empatía. Comentario de Moisés. Qué bueno, Moisés, que te conectas con nosotros también. La participación de los hombres es muy importante en estos foros. Él nos comenta, para los ayuntamientos es más importante hacer obra pública que asignar presupuesto para la prevención de la violencia. Indira, ¿nos ayudas con las respuestas, por favor? Claro que sí, muchas gracias Berenice y Moisés por sus comentarios y preguntas y estar conectados y conectadas con nosotras.
Es importante decir que el tema de los primeros respondientes, las personas que tienen el primer contacto con las víctimas de violencia, me suma a todo lo que se ha comentado, deben estar capacitados, sensibilizados, profesionalizados. Y me parece que eso ya no tiene y no puede ser un asunto de voluntades, es un asunto de obligatoriedad. Quienes deban estar a cargo de, llámese ministerios públicos, policía municipal, policía auxiliar, policía de investigación, cada una de las personas en distintos peritajes, no puede ser un asunto de voluntad, el trato digno, el trato desde un enfoque con derechos humanos y con una perspectiva de género. Es una obligación a la que deben estar ya mandatados todas las instituciones. Y con esto quiero enlazar la pregunta y el comentario que se hace hacia los municipios. Si bien debemos seguir juntas y unidas en esta exigencia en el ámbito federal, porque no puede ser que haya mejores condiciones para unas mujeres en unos estados que en otros, y que es un tema de estado, también hay que hacer énfasis que las autoridades municipales son tan responsables de garantizar la prevención y la atención a la violencia, como también en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Y tan responsable en el ámbito municipal es el encargado o la encargada de parques y jardines y de la iluminación, como del área de atención a la violencia. Y con esto sí es importante comentar que es tan responsable el que da los permisos para que funcionen ciertos giros en el ámbito municipal, como quien le da también la atención y la asesoría directa a las mujeres. ¿Por qué decir esto? Porque en los ayuntamientos pareciera que se avientan la bolita de no, tú eres el de obras, tú eres el de jardines, tú eres el de panteones, tú eres el de la de las mujeres, y como a ti te toca la de las mujeres, se cree que además una compañera sin presupuesto, sin oficina, sin personal, es la responsable de garantizar el tema de toda la atención a las mujeres, cuando hemos estado discutiendo que tiene que ver con un asunto estructural, de corresponsabilidad, inter y multidisciplinario, y le toca a todos los responsables de todas las áreas generar las condiciones dignas para que las mujeres accedan a esto. Pero ahí también un pendiente que tenemos es generar un modelo municipal de manera integral para la atención a los casos de violencia, que tenga un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Y ahí es una tarea que seguramente quienes estamos aquí seguiremos impulsando juntas para que este modelo municipal se consolide. Otro tema es que los bandos municipales, así como colocan que deben ser, no sé, detenidos o alguna infracción las personas que cometen alguna falta en las calles, a ese mismo nivel se debe colocar todas las prácticas que han sido naturalizadas en un tema de violencia, como por ejemplo el acoso. La línea entre el acoso sexual y un feminicidio en un contexto donde a las mujeres se nos ve como un objeto público a quien se puede acceder, tocar, mirar, desechar, asesinar o hacer cualquier cosa con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, es muy delicado. Por ello, es importante que si bien vamos a seguir apelando por fortalecer los presupuestos federales, que hay una gran labor y sabemos que tenemos aquí una gran aliada con la diputada Ana Lilia Herrera, no debemos quitar el renglón de exigirle que este mismo compromiso lo deben tener todas las autoridades municipales, incluyendo también todas las autoridades estatales, y ahí estaremos también haciendo fuerte a Melissa en este tema de que se diseñe un presupuesto acorde a una entidad que tiene la población de mujeres correspondiente a 11 estados de la República. Entonces, vamos hacia un tema de compromiso integral, interinstitucional, y que no puede ser tratado como una concesión o una dádiva, sino como una responsabilidad política e institucional de promover, proteger, garantizar, defender los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Indira. Y estamos por concluir este foro. Les pediría amablemente a nuestras ponentes, porque hay muchas preguntas, muchos comentarios, pedirles que ojalá y puedan ingresar a la plataforma y contestarles a todas las personas que tuvieron la amabilidad del día de hoy de conectarse en esta plataforma, por favor. Y bueno, pues vamos al cierre de este foro, no sin antes agradecerles a cada una de ustedes. Gracias por que ustedes son nuestras voces, tanto
del lado de la organización civil como del gobierno del Estado. Gracias por estar presentes en este foro. Creo que hoy nos toca a todas trabajar juntas, a las diputadas, a las senadoras, a organizaciones de la sociedad civil para consolidar un Estado más justo, equitativo y sin impunidad. Su lucha, compañeras, es nuestra lucha. Juntas somos más fuertes, pero informadas y organizadas somos invencibles. Muchísimas gracias, mi cariño y aprecio a todas ustedes. El uso de la voz a nuestra diputada y presidenta de este colectivo 50+1, diputada Ana Lilia. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, Ana Yuritsi, gracias por generar este espacio tan importante de reflexión. Gracias a quienes se conectaron. La verdad es que nos aguantaron, es imposible ceñirnos a una hora, fue imposible prácticamente, hay mucho que se queda en el tintero. Gracias a las extraordinarias mujeres comprometidas, preparadas, que son todas quienes hoy nos han hecho el favor de participar. A los hombres que se conectaron merecen mención especial, a Moisés, a Alberto, a los que a lo mejor no pusieron su nombre, pero que ahí estuvieron, los necesitamos, queremos ir de la mano. Queda claro que contra la impunidad que prevalece en el tema de la violencia contra las mujeres necesitamos educación, necesitamos presupuestos y por supuesto necesitamos denunciar. Creo que esta es una lección muy importante de todas las participaciones. Yo quiero compartir con ustedes los números gratuitos que existen, que operan las 24 horas en el Estado de México. Me ha tocado auxiliar a alguien para llamar y si funcionan, úsenlos por favor. Tenemos la línea sin violencia, el 800-108-4053, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 722-275-8664, la Fiscalía tiene un call center, el 800-702-8770, y la Comisión de Búsqueda de Personas, 800-509-0927. Y quiero cerrar compartiéndoles algo que me dijo una mujer un día que visité uno de los albergues en el Estado de México, una mujer que logró salir con vida de la situación que vivía con su agresor, que era su pareja, estaba ahí albergada con sus hijos, y me dijo, nunca pensé que pudiera encontrar la libertad entre cuatro paredes, las cuatro paredes de ese albergue que le salvó la vida y que le dio una nueva oportunidad de salir adelante. Así que vamos a denunciar, paisanas, mexiquenses, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Es difícil, no siempre se tienen las redes de ayuda necesarias, pero también desde los poderes legislativo, local, desde las instituciones, como bien dijo Indira, este es un tema de todo el Estado mexicano. Vamos a seguir pugnando porque haya más presupuestos, porque haya gente preparada y capacitada para brindar esa atención y erradicarlo, como bien dijo Melissa, la violencia contra las mujeres. Gracias a todas, muy buenas tardes.